Continuamos en Infonegocios Radio, 53 minutos pasaron de las 12 del mediodía en todo el país y lo habíamos anticipado, finalmente lo tenemos en nuestros estudios, al doctor Miguel Donadío. Hoy, y desde hace escasos minutos, me atrevería a decir, expresidente del Consorcio de Gestión de Puerto de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, un placer tenerlo aquí, Donadío, para hacer un balance de lo que ha sido su gestión, que por allí son 2 años y un poquito más, ¿no? Si mal no recuerdo. 2 años y lo que transcurrió del 2020. Vamos a empezar por qué parte de las preguntas. No tengo problema. Soy apto para a mí se me ocurre la pregunta. todo tipo de preguntas. Le dejo. ¿Qué se siente ya dejando este cargo, mirando un poquito para atrás, ¿no? Digamos, analizando el pequeño balance que uno hace apenas termina esta gestión, ¿no? Porque sabemos que hubo una gestión de 2 años y demás, que si quiere después lo hablamos, pero la primera sensación. La primera sensación es la de la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad que hay una responsabilidad muy grande, que es la de conducir el puerto de Bahía Blanca, que se extingue. Y bueno, eso genera una suerte de relajamiento personal, porque estar al comando del puerto implica estar los 365 días del año atento, alerta y ocupado. Entonces esa es una primera liberación, si se quiere, desde lo personal. No sé si le voy a preguntar cuántos días de vacaciones se tomó en estos últimos 2 años y un poquito más. No, los tengo contados, fueron 3, así que sí, el puerto es muy intenso, el puerto demanda mucho, el puerto no tiene días de descanso, y bueno, uno lo asumió con responsabilidad y entonces, y aparte con gusto, ¿no? Porque también es cierto que por ahí podría haberme tomado algún día más de vacaciones, pero no lo he hecho, he estado atento, he asumido la responsabilidad de la mejor manera posible y bueno, hemos transcurrido estos 2 años muy ocupados. Lo sabemos, Donadío, un dirigente profesional con vocación pública. Imagino que no se va a acotar solamente a la expresidencia del puerto de nuestra ciudad. ¿Cómo sigue esto? No, bueno, ahora parece que me gané un descanso. La función pública es complicada, la función pública es compleja, estresante y bueno, la verdad que nada, ahora voy a dedicarme a alguna otra cosa y después veremos. Bueno, pero continuará su vinculación de alguna manera con el puerto, pues a ver, Donadío no empezó en el puerto de Bahía Blanca hace 2 años y 4 meses. Empezó, yo creo que estaba Donadío antes de la formación del consorcio de gestión del puerto. Sí, en realidad fue contemporáneo, apenas se conformó el consorcio, yo entré a trabajar en la Cámara Portuaria, en el Centro Marítimo y en otras organizaciones y empresas del puerto. Entonces, para mí el recorrido del Consorcio de Gestión del Puerto es algo propio, o por lo menos algo que he visto todo este tiempo, así que sí, obviamente uno, y aparte después de pasar por ahí, uno queda con mucha vinculación con el entorno, con la gente, así que sí, seguramente tendremos algún rol desde otro lugar. Además de los portarretratos y sus cuestiones personales. La cajita, ¿no? ¿Qué se lleva? No, me llevo que ayer me sorprendí muy gratamente porque recibí infinidad de llamados, de mensajes, de reconocimiento, de afecto, de cariño de una cantidad de gente importante, de algunos que me han llamado la atención, de otros lugares, dirigentes, colegas portuarios, algún ex gobernador que se acordó y me mandó un mensaje conmovedor también. Bueno, muchísima gente, así que bueno, me llevo eso, ¿no? Me llevo una suerte de reconocimiento que muchos lo han valorado y muchos lo han reconocido. Usted hace casi 2 años atrás, cuando se le preguntaba por los objetivos, por lo que había por delante en cuanto al funcionamiento del puerto, era como ambicioso, muy ambicioso. ¿Qué es lo que se pudo concretar de todo eso? No, bueno, me parece que se trazaron algunas líneas de acción importantes, estratégicas, y en eso estoy conforme. Haber resuelto, por ejemplo, el tema del territorio portuario con la adquisición y regularización de tierras. Recordemos cuántas hectáreas son, Miguel, por favor. Y en realidad el puerto tenía alrededor de 700 hectáreas aproximadamente,
y ahora está casi con 3.000 hectáreas, así que eso es fundamental para cualquier puerto del mundo. Así que nosotros de alguna manera, con una mirada a mediano y largo plazo, resolvimos ese tema y me parece que eso estratégicamente ha sido fundamental. Después también la firma de 14 convenios de inversiones es un hecho absolutamente relevante, y haber de alguna manera hecho procesos de selección del personal, haber readecuado el organigrama. A ver, aquí hacemos un paréntesis. Cuando hablamos de esto puntualmente, se dejó de hacer la cuestión a dedo. Ni un amigo, ningún pariente, todo eso que desagrada a la gente, que en definitiva termina conspirando con las organizaciones. ¿Cuánto le costó eso a Don Edío? No, me costó la decisión de hacerlo y bancarlo. Y bueno, hicimos todos estos procesos a través de una consultora externa, que fue la que primero se ocupó, y después el propio Departamento de Recursos Humanos del consorcio, que también hizo su búsqueda e interpretación, sin que la injerencia del presidente existiera. O sea, todas las personas que se eligieron por su idoneidad, por su currículum, por su profesionalismo. Y la verdad, honestamente, salvo cuando presentaban las ternas, obviamente, para elegir, no hubo ninguna injerencia de nadie, y eso realmente redundó en el equipo que se terminó conformando, porque después los amigos y los parientes fallan y fracasan, porque no están a la altura de las circunstancias, porque el perfil no es el del cargo, y entonces, bueno, termina ocurriendo lo que todo el mundo sabe. Así que eso también fue importante. Me parece que haber mantenido el puerto 2 años sin conflictos, sin paros, es un dato neurálgico también de la gestión, que no se dio en ningún otro puerto del país, y eso ha sido muy valorado por la comunidad portuaria, empresarial y trabajadora. Hemos tenido abierta la mesa del diálogo los 365 días del año y atendido toda esa problemática que, insisto, en muchos puertos genera complejidades. Don Edío, le consulto, esto que usted dice de elegir al personal o a los empleados de una manera diferente a lo que se venía haciendo, ¿se puede extender a otras partes del Estado? ¿Es una utopía hoy por hoy? ¿La clase política no lo ve bien? ¿Dónde está la raíz de eso? Que no se haga así todo, ¿no? Yo creo que es un error de la clase política. Por eso el modelo del consorcio de gestión, con sus más y con sus menos, es un ejemplo. La estatalidad está a la vista, ha fracasado en la gestión, la estatalidad nacional, la estatalidad provincial y la estatalidad municipal. Y el consorcio tiene un mecanismo donde es una estatalidad mixta, porque si bien el presidente representa a la provincia y hay un representante municipal, el sector privado está integrado en la mesa de decisiones y también el sector de los trabajadores. Por lo tanto, ese mix ha generado muchísimos mejores resultados que lo simplemente estatal. A eso se le añade, obviamente, el profesionalismo que ha tenido el consorcio todo este tiempo y la visión estratégica. O sea, el puerto no cambia con el presidente. La historia y la propuesta y los proyectos no cambian con el presidente. O sea, viene un presidente nuevo y se adapta, puede ponerle su impronta, por supuesto, pero hay un plan estratégico, hay un plan maestro, hay una mirada de futuro que tiene una raíz muy profunda, tiene unos pilares muy sólidos, entonces es muy difícil de cambiar el rumbo así tan fácil. Bueno, digo, usted hablaba hace unos párrafos atrás de la cuestión de los perfiles idóneos, ¿no? De la gente que viene del rubro, para decirlo en palabras un poco más terrenales. Esto sucedió al momento de designar al nuevo gerente general del puerto de Bahía Blanca, cuestionadísimo en su momento por propios y extraños, hasta casi le diría. Pero bueno, ¿qué sacamos en limpio de todo eso y qué podemos esperar de acuerdo a este nuevo nombramiento? Bueno, en relación con eso, por supuesto se dio un debate, hasta te diría desde el imbecilismo de parte de algunos, porque hacer esos planteos de que el gerente general tenía que ser de Bahía Blanca es de un imbecilismo bastante importante. ¿Esto tiene que ver con lo que veníamos acostumbrados? Sí, es una idea, insisto, media estúpida. O sea, nosotros necesitamos en el puerto un perfil portuario, alguien que tenga antecedentes, que tenga currículum, como lo tenía a quien elegimos, que en realidad
insisto, fue producto primero de un arduo proceso de selección. O sea, Rodrigo no era amigo de Donadío, por eso fue por ahí. No, Donadío ni lo conocía, Rodrigo no lo vio en su vida. Las consultoras externas hicieron un trabajo de selección entre muchísima gente. Él quedó seleccionado entre 7. Y bueno, finalmente el directorio, que era quien tenía la potestad de elegir al gerente y a cualquier empleado, por eso quienes se metieron, la verdad, hasta de un grado de desubicación total, porque el consorcio del puerto es un ente autónomo y tiene derecho, tiene sus autoridades para elegir, o sea, ningún director del puerto se mete en ningún otro lado a elegirle los funcionarios a nadie, ni a elegirle las personas a nadie, por lo tanto, todo eso fue una paparruchada que se inventó. ¿Pero a qué se lo atribuye hoy eso? No, creo yo que algunos pretendían manejar el puerto de afuera y yo eso no lo toleré nunca. O sea, el puerto tiene su directorio, tiene su presidente y bueno, y conformes a un año y pico vistas de haber elegido una persona absolutamente competente, una persona que tiene una visión mundial, alguien que tiene un perfil internacional, que era lo que queríamos para el puerto, un experto en finanzas, que es lo que también necesitaba el puerto, y bueno, un dignísimo reemplazante de Valentín Morán, que fue uno de los visionarios que fundaron y consolidaron los pilares más importantes del puerto. Así que Rodrigo no tiene nada que envidiarle a Valentín Morán y está haciendo una tarea absolutamente profesional. Él no hace una tarea partidista, él no es hincha de Donadío, él es hincha del consorcio. Pero ¿por qué tuvo que venir Donadío a designarlo justamente? Porque ese cargo estaba vacante. Estaba vacante, bueno, pero no es un problema mío, sino es un problema de la organización que durante un año y pico estuvo sin gerente general, a tal punto que cuando yo me hice cargo tuve que hacer de doble comando como gerente general y como presidente, hasta que pudimos nombrar a un gerente general. Obviamente que la fácil hubiera sido que Donadío a dedo hubiera puesto a uno, pero no era la impronta y no fue lo que respetamos durante todo este mandato. La gente se selecciona como corresponde, se elabora un perfil primero para el lugar, para lo que necesita el puerto, se hace una mirada holística de cuáles son las capacidades que pueden sumar, quién agrega valor a la organización, y en función de eso se hace un proceso de selección ajeno al propio directorio, y después el propio Departamento de Recursos Humanos vuelve a hacer un escáner de los candidatos, los entrevista, da su opinión también respecto de quién le parece mejor para la organización, y después el directorio, cuando se producen las ternas, se presentan los candidatos, los entrevistan también y bueno, y se elige finalmente uno, insisto, a través de un proceso que no tiene nada que ver con el proceso propio de la política, como recién me preguntaban, que siempre termina siendo nefasto. Y si trasladamos todo eso a la actualidad, no le voy a pedir que me cuestione usted al que hoy está nombrado como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, pero digo por allí, Donadío no es que cualquier pajarito que andaba ahí vino, aterrizó y vamos a ponerlo al frente del Consorcio del Puerto. O sea, tenía una trayectoria, tenía un vínculo muy íntimo con el consorcio, con toda la política portuaria. La persona que tenemos hoy viene de otro palo, como quien dice. Sí, obviamente en esto se hace camino al andar. Hace un par de años nombraron presidente de YPF a Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez claramente no es un hombre del sector petrolero y sin embargo, bueno, obviamente tenía un background especial vinculado con el mundo de las finanzas. Y bueno, según comentaron en la organización, una mirada distinta puede también agregarle un valor distinto a la organización. Así que bueno, yo mucho juzgamiento no puedo hacer porque obviamente no hay nada que ocultar todavía. Así que bueno, oportunamente si tengo interés y me preguntan, daré mi opinión, pero por el momento
no tengo nada para decir en la materia. Eso quería preguntar, de acá a futuro, la nueva gestión, ¿usted está abierto a, digamos, alguna opinión, a colaborar en caso de que si lo requieren, ¿no? Porque, digamos, el otro día quiero rescatar al subsecretario de Puertos, al licenciado Lucero, que es un bahiense, que estuvo muy cordial en este traspaso, en este tiempo, que me fue avisando personalmente de las circunstancias. Vinieron el otro día a hacer el traspaso institucional con el ministro, el licenciado Augusto Costa y el propio Federico Susbieles, y la verdad que todo fue dentro de la lógica de las cosas, dentro de la cordialidad, así que yo en ese aspecto les manifesté estar a disposición para lo que necesitaran. Creo que la experiencia de todo este tiempo vale, y bueno, si ellos entienden que los puedo ayudar, que es ayudar al puerto, en definitiva, yo estoy a disposición sin ningún interés de ninguna especie. Don Adío, está claro que la política, o sea, primero, el puerto tiene autonomía en la administración, ¿no? Pero las políticas portuarias las fija o debería fijarlas la nación, digamos, el rumbo debería trazarlo. ¿Qué es lo que piensa, qué es lo que considera que va a pasar de aquí en adelante? Bueno, yo comparto esa opinión. Las políticas de Estado en esta materia las traza la nación, porque hacen al comercio internacional, y eso tiene que ver con el Congreso Nacional y con el Gobierno Nacional, y la propia provincia de Buenos Aires también debe tener un rol en la visión portuaria, y una cosa y la otra no ha ocurrido en el tiempo, ¿no? Si bien es cierto que cuando se sancionó la Ley Nacional de Puertos, eso implicaba una visión estratégica y una política de Estado al crearse los consorcios. Bueno, a mí me ha parecido que por ahí tendría que haber habido un mayor acompañamiento del Estado Nacional y del Estado Provincial con los puertos. Bahía Blanca es un caso de excepción porque ha tenido un acierto en su gobernanza, porque ha tenido un trabajo profesional, una visión estratégica que por ahí no es la propia de otros puertos. O sea que acá evidentemente se ha trabajado bien, aún sin que las políticas nacionales y provinciales acompañaran fuertemente. Pero bueno, es importante el acompañamiento de las políticas nacionales. Por ejemplo, la política de energías renovables tuvo un claro impacto en nuestro puerto. Nunca había venido un aerogenerador, y después de la instrumentación de una política de Estado, bueno, este año tuvimos alrededor de 200, así que ahí se ve claramente cómo el impacto nacional se ve reflejado en nuestro puerto, o cuando se bajan las retenciones y eso posibilita que las productores siembren más áreas y haya una cosecha récord como la que también hubo otra vez, también vemos un impacto en el puerto. Así que bueno, lo que le transmití al ministro es esta misma circunstancia. Entiendo que el gobierno nacional debería resolver el tren de Bahía Blanca a Vaca Muerta, porque son obras de infraestructura que escapan a la lógica económica del consorcio. Y bueno, y el siempre remanido tema de los accesos, donde también es de incumbencia provincial. Así que bueno, en ese sentido yo comparto. Lo que entiendo que debería resultar es una ley consensuada, una política consensuada, porque justamente para que se transforme en una política de Estado tiene que tener un consenso amplio, si no se producen las discontinuidades, los famosos stop and go cuando cambian los gobiernos, y eso no le va a hacer bien a los puertos del país. Don Adío, ¿Tierra Arrasada le suena? Sí. Me suena Tierra Arrasada, no tuve el gusto de verla. En ese sentido, bueno, esta idea de siempre le echamos la culpa a la herencia, siempre estamos mirando para atrás. Bueno, puede tener algún sentido político, pero no conduce a mucho. Uno cuando asume en un lugar puede mirar para atrás todo lo que quiera, pero la realidad del día a día es lo que se impone, hay que avanzar. Entonces, bueno, yo en ese sentido me siento un funcionario de excepción, porque acá la herencia es de las mejores. Eso le iba a preguntar. La introducción era como para recordar que hay obras de gran envergadura iniciadas, proyectadas para la localidad de Ingeniero White, el puerto con una vinculación íntima, ambiciosas, millonarias. Se va a poder decir en algún momento que el puerto
tiene una caja que no da como para continuar con todos esos proyectos. Me dejaron la pesada herencia, es tierra pasada, las arcas del puerto no están... De ninguna manera, es absolutamente todo lo contrario. El puerto tiene más caja de la que tenía cuando yo asumí. El puerto tiene más potencialidad para conseguir préstamos con organismos internacionales como la Corporación Andina de Comercio, con quien nosotros ya hemos hecho los deberes, tenemos todos los acuerdos como para poder avanzar, así que en ese sentido problemas de caja no hay. La masa salarial en comparación con el presupuesto del consorcio es envidiable, creo que no debe haber otra en la Argentina, así que en ese sentido también dejamos una organización eficiente en esa materia. Para el presupuesto de este año y todas esas obras, los recursos ya están asignados, así que tampoco ahí va a haber ningún problema de ninguna especie. Hay obras importantes como la de Dazo, como la del muelle de los elevadores. El paseo portuario. Paseo portuario que se terminó, ahora se está terminando el edificio. Están terminando también el acceso al Ferro White y la calle Reconquista, que son obras de 22 y 30 millones, la del muelle 130 millones, la de Dazo 75 millones. O sea, está garantizada la continuidad de esas obras. Totalmente, porque, insisto, el puerto tiene su presupuesto y bueno, y este año que pasó fue un año de alto impacto en las actividades y en lo económico. Fue el año récord del puerto, de su historia. Se pasaron las 10 millones de toneladas por lejos, 11.600.000 toneladas. Y se llegó a un movimiento de más de 26 millones de toneladas que contrasta fuertemente con los 3 millones de toneladas que se movían en el año 92. Así que está acreditado y evidenciado que el modelo de gestión fue exitoso, que obviamente puede ser mejorado, pero no conozco otro organismo público-privado de la Argentina que tenga estos niveles macroeconómicos y que tenga la potencialidad que tiene el puerto de Bahía Blanca, que haya logrado inversiones multimillonarias, que la gente no las conoce, no sabe, pero todas esas inversiones tuvieron que ver con la seguridad jurídica y la autonomía que garantiza el puerto de Bahía Blanca. Entonces las empresas invierten porque saben que cuando firma el puerto se cumplen los contratos, no se cambian las reglas de juego y se hacen contratos por 20, 30 años, de manera que permiten tener una mirada a largo plazo. Insisto, para mí el puerto de Bahía Blanca es una de las mejores organizaciones que hay en la Argentina y no sé con qué otra se puede llegar a comparar en cuanto al nivel que tiene en todo sentido, profesional, estratégico, con la contratación nada menos que de la consultora del puerto de Rotterdam, que es uno de los puertos más importantes del mundo, que nosotros tomamos como ejemplo y como sueño loco de parecernos. Gente muy preparada, muy inteligente, que, vuelvo a insistir, no creo que ningún otro organismo de la Argentina tenga ese nivel de asistencia intelectual. Así que la herencia es la mejor, el puerto es una organización muy sólida y bueno, todo lo que sea para mejorar será bienvenido. Y hablando de Argentina, hemos sido noticia nacional, como por allí no estamos acostumbrados a hacer noticia nacional por un tema de estas características, ¿no? Por una buena noticia, lo fuimos en el año 2019 porque justamente desde el puerto de Bahía Blanca se exportó gas, un hecho histórico, que no es para soslayar. ¿Cómo continuamos con eso? Porque la vara está altísima. Sí, bueno, por supuesto, eso va a seguir adelante. Es un dato importante también de la gestión, que fue haber pasado de la importación de gas a la exportación, con todo un procedimiento que hubo que hacer y que el consorcio, los empleados del consorcio y la administración estuvieron al pie del cañón para tratar de solucionar todos los problemas y que se haya podido hacer la exportación. Otro dato no menor que a veces tampoco se conoce, haber bajado los precios de todos los contratos que tenía el puerto es un dato fuerte. O sea, bajar el contrato de dragado de 22 millones de dólares a 9 es como ganar 5 campeonatos mundiales. Bueno, iba a ir un poquito después con esa pregunta y todo el cuestionamiento que hubo respecto a la adjudicación justamente. Cuando uno baja de 22 millones a 9 millones de dólares no hay mucha explicación en un año,
en un contrato que es de 3 años, o sea que tenés que sacar la diferencia multiplicada por 3, estás hablando de casi 40 millones de dólares que se ahorró, entre comillas, el puerto de Bahía Blanca. Eso es de un impacto impresionante y no hay mucha explicación. O sea, nadie desde la falta de transparencia e ilegalidad baja el 50% del precio de una licitación, nadie. O sea, todo lo contrario. Entonces, la legalidad estuvo garantizada y la transparencia, creo que la vara más alta de la historia de las licitaciones de los puertos de la Argentina. Lo digo con conocimiento de causa, porque conozco el mercado de las empresas de dragado, conozco las licitaciones de dragado y realmente esta licitación fue ejemplo a nivel nacional y me atrevo a decir mundial, porque no ha ocurrido esto en ningún otro lugar del mundo. Así que en ese sentido absolutamente tranquilo, el equipo del consorcio conforme, más allá del mamarracho que significó el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca. A eso iba justamente, ¿no? Y la queja de la empresa que perdió la licitación. Sí, hay un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y veremos qué es lo que acontece en ese sentido, pero sin perjuicio de eso, nosotros no estuvimos de acuerdo con las implicancias de la Justicia Federal de Bahía Blanca, que, insisto, fue absolutamente un mamarracho jurídico y procesal. Empezamos a hablar de clúster alimentario, empezamos a escuchar de clúster alimentario durante su gestión. ¿Lo vamos a seguir escuchando? Sí, por supuesto, y es también un proyecto importante que trazamos en la gestión, que tiene que ver con la visión estratégica del puerto alimentario, que se suma al puerto petroquímico, al puerto granelero y al puerto cultural y turístico, que también tuvo su impronta con eventos y fiestas. Y bueno, ahí está entroncada la visión país también, teniendo en cuenta que el sudeste asiático tiene un nivel de crecimiento exponencial en habitantes, en calidad de alimentos, y nosotros tenemos que agregarle valor a la materia prima para que la Argentina sea potencia exportadora. O sea que el verbo que más tendrían que conjugar los políticos en la Argentina es exportar. Y ver de qué manera la Argentina se convierte en potencia exportadora, que hoy da vergüenza comparar los números de Perú, Chile, Uruguay y algún otro país de Latinoamérica que realmente nos avergüenzan a los argentinos. Proyecto interesante, el otro día hicimos una de las primeras reuniones porque ahí también la comisión directiva del clúster alimentario Puerto de Bahía Blanca, que impulsa la bolsa de cereales y el consorcio, tampoco tiene amigos, tampoco tiene parientes, se han seleccionado empresarios por su calidad y potencialidad exportadora, son los que tienen experiencia en exportación de productos con valor agregado, así que la verdad que muy conforme con el equipo que se armó, empresarios de nivel que estaban muy contentos con la propuesta y que, bueno, sin duda se va a dinamizar. Nada se consigue de un día para el otro, alguien empieza y después alguien tiene que continuar. Pero bueno, insisto, el puerto tiene muy arraigado esta idea de trabajar estratégicamente, así que el clúster alimentario va a tener buen suceso y estamos en tratativas para contratar a una especialista de súper primer nivel que le gustó la idea y que, bueno, nos va a presentar una propuesta y si se llega a dar, bueno, lo vamos a anunciar o lo van a anunciar porque realmente va a ser muy importante para Bahía Blanca y para el proyecto. Bueno, digo la última porque nos corre el tiempo, quedan obviamente muchos temas para tratar, pero digo, usted hablaba de continuar arraigando cosas. La economía naranja, el puerto, ¿va a continuar haciendo el foco en eso? Bueno, yo creo que con inteligencia sí. Las 2 fiestas del camarón y langostino que hicimos tuvieron un suceso impresionante. La colocación de 2 food trucks que están funcionando, ahora van a habilitar el otro. Los arreglos en los museos, esta mirada de que Ingeniero White y el puerto tengan lugares. Yo creo que va a quedar coronado ese puerto con el muelle de los elevadores, que es una obra, diría yo, de ciencia ficción para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Creo que va a ser la obra de Bahía Blanca, le va a dar un toque espectacular y sin duda tener el acceso al mar, un paseo con acceso al mar,
que es lo que Bahía Blanca perdió, porque hace rato que no se puede ir a pasear al mar, y me parece que esto le va a dar un relieve importante al lado, insisto, de los museos, de otros eventos que va a haber que ir organizando. Y bueno, ojalá que haya una visión turística distinta, que no la ha habido, porque Bahía Blanca carece en general de políticas estratégicas. Es una ciudad que no tiene un rumbo preclaro, y entonces, Ingeniero White es un puerto extraordinario, es un puerto que tenía un movimiento genial. Me han traído algún libro para leer sobre las historias, así que lo he devorado, y ahí hay anécdotas maravillosas donde en Ingeniero White era el lugar de los restaurantes, donde venía Mirta Legrand, Raúl Alfonsín, Alberto Castillo, infinidad de personalidades que la visita obligada era ir al puerto. Eso quedó en el olvido, y bueno, ahora tratamos de impulsar en este tiempo el plan Guay 2020 y tratar de revalorizar, porque, insisto, todos los puertos del mundo son iguales en ese sentido. Así que Guaite tiene mucho para dar, y bueno, hay que seguir trabajando. Yo digo que es un plan a 10 años, así que va a haber que seguir en esa senda para ver el sueño cumplido. Bueno, a algunos en esos planes a largo plazo les toca poner el ladrillo, a otros ladrillitos, y a otros les tocará finalmente inaugurar la obra, ¿no? Así es la historia, y bueno, es lo que hay que seguir haciendo. Por eso es importante que se respeten los lineamientos que están bien pensados, que tienen un diagnóstico profundo, que tienen una profesionalización, y bueno, yo creo que el puerto ha demostrado siempre que es así. O sea, hace muchos años que trabaja bien. Y aún en la inestabilidad argentina, cuando uno tiene un rumbo, cuando uno tiene profesionalismo, más temprano que tarde los objetivos se van consiguiendo. Prendamos velas para que eso suceda. Don Adío, para terminar, en nuestra ciudad lamentablemente tiene crisis, como usted lo ha señalado, en un aspecto, pero me atrevería a decir que en diversísimos aspectos atravesamos crisis, lamentablemente. La dirigencia no escapa a eso, así que en virtud de eso, esperemos que a usted no sea la última nota que le podamos hacer mirándolo como dirigente. O sea, no desaparezca, por favor, se lo pedimos. Nada, yo soy dirigente no de ahora, sino de hace muchísimos años, y bueno, sí, yo comparto, ¿no? O sea, la problemática que tenemos es profundamente vinculada a la enorme, tremenda y terrorífica crisis dirigencial que hay en la Argentina en general, donde no se salva ningún estamento, no se salva ninguna institución, no se salva casi nada. O sea, la Argentina no tiene dirigentes preclaros, la Argentina no tiene dirigentes con categoría de hombres de Estado, la Argentina no tiene dirigentes que quieran estudiar y leer, la Argentina no tiene dirigentes que hagan estudios profundos de las cosas, y siempre estamos dando vuelta sobre el mismo terreno, en la arena movediza, y entonces a eso le sumamos que ponemos a los amigos y a los parientes, que no se quiere estudiar en profundidad y no se quieren tomar las decisiones que hay que tomar, y entonces es un círculo vicioso eterno, como lo que ocurre con el tema de la seguridad, que es imposible escuchar a los improvisados de siempre, que hacen esos diagnósticos de una superficialidad total, y le aplican esos tratamientos que son ridículos y que no llegan a nada, y bueno, y vemos lo que ocurre constantemente. Hace 30 años que tenemos problemas de seguridad, justamente producto de que no hay un diagnóstico serio, y que quienes operan la seguridad son absolutamente improvisados. Bueno, justamente los dirigentes profesionales son los que tienen la facultad de impedir que en nuestro país, y puntualmente también en nuestra ciudad, que no está exenta por supuesto, nos siga operando un cocinero, don Adío. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.